¿Sabías que el movimiento furry y el sadomasoquismo tienen mucho en común? Quédate y vamos a hacer un análisis filosófico y artístico sobre estos dos movimientos. Bueno, chicos, hoy me he visto así porque quiero que hablemos de este tema que me parece fascinante. De hecho, estoy haciendo una obra, está en proceso de creación y les puedo mostrar algunos bocetos con mis ya icónicos peces, donde vamos a tratar el sadomasoquismo como lo trata Foucault. Foucault es un gran pensador del siglo XX. ¿Del siglo XX? Mil veces me lo dije, me lo repito y se lo repito a ustedes. Quiero que esta sea una charla amena, así que no me voy a centrar en ciertos detalles. No busquen precisión en mí, sino los conceptos y las ideas generales. Foucault se dedica en su vida a abordar la cuestión del poder. La cuestión del poder y sus relaciones, ¿no? Y sus interdependencias. Por ejemplo, habla de la relación de poder en las instituciones. Para esto analiza, por ejemplo, los hospitales, las clínicas mentales, el poder ejercido en la cárcel. En un momento a él le hacen una entrevista que me gustaría compartirla con ustedes, en donde encuentra en el sadomasoquismo ciertos rasgos que van a ser definitorios de una nueva construcción, ¿no? Él dice que ellos encuentran una nueva forma de vincularse sexualmente mucho más honesta, si se quiere, a la sexualidad de la gente en general. Si Foucault viene hablando de que es algo intrínseco en el ser humano, generar relaciones de poder siempre, y esto es una cosa que está institucionalizada y de la cual es muy difícil zafarse, ¿no? Siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Estas relaciones de poder suelen ser estancas, es decir, que no se mueven. Y bueno, el sadomasoquismo desde lo sexual viene a romper con un montón de esas cuestiones, ¿no? Quizás sin proponérselo. ¿Qué es lo que propone Foucault en cuanto a esto? Vamos a leer un poco de su entrevista, se la quiero compartir. En esta entrevista a Foucault le preguntan cuáles son las diferencias entre ese juego de estrategias en la sexualidad y en las relaciones de poder. Él dice, la práctica del sadomasoquismo termina por inducir un placer que a su vez hace nacer una identidad, razón por la cual el sadomasoquismo es una auténtica subcultura, un proceso inventivo. El sadomasoquismo consiste en la utilización de una relación estratégica como fuente de placer físico. Hecho el de hacer uso de las relaciones estratégicas para proporcionar placer que se ha producido en otras ocasiones. ¿Qué quiere decir Foucault cuando habla de llevar las relaciones de poder a la cama? O por lo menos a la excitación sexual. Lo que hacen los sadomasoquistas es, por primera vez, sacar el placer del órgano físico. Es decir, en lugar de erotizarse con la fisonomía, en lugar de erotizarse con el órgano sexual de la persona que tienen enfrente, se erotizan con la mente, con la relación de poder de sumiso y dominado que genera esta práctica. Entonces, por primera vez en el mundo de la sexualidad, se sale honestamente de lo puramente genital para concentrarse en el aspecto social de la relación sexual o del placer, si se quiere. Entonces, reconoce en la cama algo que ya está dicho eh, por todo el mundo, ¿no? O sea, experimentado por todo el mundo, que es esto de que el poder genera placer. Entonces lo que hace es sincerarlo a un nivel interpersonal. Entonces, el sadomasoquista muchas veces no ni siquiera toca sus partes íntimas. Su excitación pasa por lo cerebral, ¿no? Por este juego. Y a diferencia de la sociedad en la cual
la jerarquía está muy marcada y es muy difícil ascender o descender, en el sadomasoquismo eso se toma como un juego. Entonces, el ascender y el descender suele suceder, ¿no? El dominado pasa a ser el sumiso y el sumiso el dominado. Entonces se empieza a jugar y a desarmar esa relación de poder. Cosa que en el nacimiento del sadomasoquismo fue como una libertad, ¿no? Él habla del sadomasoquismo lésbico como forma de explosión y de resistencia a un mundo patriarcal y a la figura de la feminidad como frágil, como sumisa. Entonces el sadomasoquismo lésbico hace esto, ¿no? Pone a la mujer en el lugar de poder, una sobre la otra, y esto es intercambiable. Entonces rompe con ese concepto tan rígido que hay del poder y de las estructuras de poder en la sociedad. Y logra sacar la estimulación de los genitales y ponerla donde realmente va, que hoy esto está comprobado, que la excitación viene de la mente, ¿no? Y de muchas fantasías. El principal órgano excitador es el cerebro. De acá sale la excitación y con estímulos, ¿no? Pueden ser los estímulos que sean. Pero bueno, en este caso, este movimiento marca esa postura. Marca sin quererlo una discusión, abre sin quererlo una discusión en la que Foucault saca mucho provecho. Vamos a leer un poco más la entrevista. Se le pregunta a Foucault, ¿qué significado puede tener que algunas identidades se construyan con base a las nuevas prácticas sexuales como el sadomasoquismo? Esas identidades estimulan la exploración de nuevas prácticas, preservan el derecho pleno del individuo a cultivar su identidad, pero ¿no limitan también sus posibilidades? Esta pregunta se la hacen porque él lo que propone es que desde la antigüedad la formación del ego, no lo dicen estas palabras, médicos, doctores, barrenderos, abogados, digo, todas estas etiquetas y estos personajes en los que funcionamos con relación a la realidad, terminan introduciéndose en nuestra sexualidad. Entonces el sadomasoquismo, el taparse la cara, el anonimato, el poder ejercer relaciones de poder quizás ambiguas, es decir, que un jefe pueda convertirse en un esclavo por un rato, un poco lo que pasa con el carnaval, ¿no? La idea del carnaval también es esa, por lo menos era esa, que todo el pueblo, desde el rey hasta el mendigo, puedan mezclarse y ser quienes quieran ser por esa noche. Entonces, un poco en ese sentido, Foucault toma al sadomasoquismo como un generador de identidad, en el sentido de poder dejar colgado el traje, ponerse el cuero y ser una persona de cero, ¿no? O un ente para el placer, sin identidad, y de esa forma liberar sus deseos y sus deseos sexuales y sus deseos de encontrar placer mediante las relaciones de dominación, ¿no? Las relaciones de poder. Si uno se pone a pensar, a mí hay una frase que me gusta mucho de una película de M. Night Shyamalan, no me acuerdo el nombre de la película, pero la frase es que en el amor siempre hay un perseguido y un perseguidor. Es decir, es casi imposible escaparse de la dinámica del poder, incluso en las relaciones interpersonales, ¿no? Por más igualitarios que intentemos ser, por lo general siempre hay uno que persigue al otro. Es decir, alguien más enamorado que el otro, ¿no? Entonces, es un poco aceptar también, aceptar esa diferenciación y poder jugar con eso, ¿no? Eso es lo que habilita en este caso el sadomasoquismo, ¿no? Pero es un pensamiento general que yo tengo. Responde Foucault. Veamos, si la identidad consiste en un juego, en un procedimiento para fomentar relaciones sociales y de placer sexual que determinen nuevos vínculos amistosos, entonces es útil. Ahora bien, si la identidad se convierte en el problema capital de la vida sexual, si la gente cree que ha de descubrir su propia identidad y que esta identidad ha de erigirse en norma, principio y pauta de existencia, entonces retrocederán a una especie de ética semejante de la virilidad homosexual tradicional.
si hemos de pronunciarnos respecto a la cuestión de la identidad, hemos de partir de nuestra condición de seres únicos. Las relaciones que debemos trabar con nosotros mismos no son de identidad, sino más bien de diferenciación, creación e innovación. Es un fastidio ser siempre el mismo. No debemos descartar la identidad si a través de ella obtenemos placer, pero nunca debemos exigir esa identidad en norma ética universal. Habiendo dicho esto, y espero que les haya gustado un poco esta conversación, vamos a hablar ahora sobre algunos artistas que han hecho uso del sadomasoquismo en su arte y que han sido influenciados un poco con esta idea Foucaultiana, ¿no? Bueno, si tenemos que hablar de sexualidad, de corporalidad y de arte, tenemos que hablar de performance. Yo amo la performance. Me gustaría mucho poder incursionar en ese campo, porque la performance es el arte de usar el cuerpo. Es literalmente poner el cuerpo al servicio del arte. Y en este sentido, claramente hay muchos artistas que unen esto, ¿no? Que unen lo que es el sadomasoquismo y la relación de poder. Bueno, una de mis performances favoritas, que de hecho yo me basé para hacer el guión de Kubo Soma, mi cortometraje del 2017, al que le fue muy bien. Les voy a dejar el enlace ya. Cuando pueda lo voy a subir acá al canal para que lo puedan ver. Esta es una performance, se llama Ritmo Cero, de Marina Abramovic, súper conocida, la abuela de la performance en el día de hoy, en el que ella lo que hace es colocarse desnuda, si mal no recuerdo, atada, en el museo, ¿no? Y dispone una mesa con herramientas y artilugios diferentes. Artilugios para el dolor y para el placer. Y ella se sienta horas ahí y deja que los visitantes del museo hagan con ella lo que quieran. Surgen cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, porque hay gente que la dibuja, su cuerpo, hay gente que van actuando, ¿no? Hay una pluma, hay gente que le pasa con la pluma. Después también hay una pistola cargada. Y hasta en un momento hay alguien que llega a apuntarle con la pistola, ¿no? Hay otra performance que me gusta mucho que ella hace con su novio o marido en ese tiempo, no recuerdo bien, que se encuentran los dos parados con un gran arco y una flecha, y él sostiene la flecha y ella el arco. Si alguno de los dos suelta, ella muere, porque la flecha le va a atravesar el corazón. Entonces, este es el concepto de la performance, ¿no? Poner el cuerpo a disposición y en riesgo por el arte. Y bueno, y en esta obra, ¿no? En esta performance que ella hace, se ve patente, ¿no? Esto de ver cómo reacciona un público cualquiera ante una mujer desnuda a su disposición, ¿no? Hermann Nietzsche. Bueno, este también es otro artista performático, parte del movimiento Viennese Actionism, y utiliza su cuerpo o el cuerpo como medio para explorar la violencia, el ritual, la experiencia sensorial. Sus performances, a menudo cargadas de elementos sadomasoquistas, invitan al espectador a cuestionar los límites del placer, del dolor, resonando con esta idea de Foucault, ¿no? Tracey Emin, en sus obras, utiliza su propio cuerpo como un vehículo de su propia narrativa personal, a menudo incorporando elementos de vulnerabilidad, de deseo. Su enfoque a menudo evoca las dinámicas del poder que describe Foucault, ¿no? Donde el cuerpo se convierte en una especie de campo de batalla para el control y la dominación. Bueno, y para recomendar lectura, Foucault en Historia de la Sexualidad va a postular que
la sexualidad no es algo natural, que la sexualidad es algo que surge en base a un contexto histórico y social y que va mutando. Ejemplo de esto podrían ser en India, tienen un nombre, no me acuerdo ahora, pero la gente trans en India era venerada, hace siglos era venerada, porque era el tercer sexo, ¿no? El que podía unir a lo masculino con lo femenino, y eran consideradas deidades o por ahí. Hoy en día están relegadas, ¿no? Están sumamente marginadas y volviendo a luchar por una reivindicación. ¿Dónde encaja en todo esto el mundo furry? Bueno, yo encuentro muchas similitudes, ¿no? ¿En qué conceptos principalmente? En esto de poder abandonar la carcasa que tengo para poder adoptar una personalidad nueva, ¿no? Una identidad nueva, necesariamente anónima. Para que no sepan, los furries es un movimiento cultural, artístico, social, en el que las personas se antropomorfizan como animales, voy a poner igual fotos, como animales peludos, ¿no? Con mucha estética del anime, eh, y bueno, se juntan en convenciones, encuentran en ese espacio una forma de dialogar con el mundo que les es más cómoda. Y en este sentido hay mucha relación, ¿no? Con lo que dice Foucault, por lo menos yo la encuentro en el tema del sadomasoquismo con esto de el anonimato, con el poder dejar de ser esto que soy para convertirme en un ente anónimo, un furry, o adoptar otra personalidad, jugar un juego de rol. Si bien los furries no tienen que ver, o por lo menos no en todos casos, o no principalmente, con una cuestión sexual, sí tienen que ver con la interrelación personal, ¿no? Con esto de sentirme más cómodo, quizás interactuando desde este lugar, ¿no? Desde este personaje que yo decido construir y que no tiene por qué ser o tener rasgos del construido, del preconstruido antes, ¿no? O de mis rasgos físicos. En cuanto a los furries, hay muchísimo arte visual. Es algo muy, muy nuevo, por lo menos en términos de masividad. Y bueno, hay mucha cuestión visual, literatura, cosplay, reuniones. Voy a dejar acá un poco de fotos para que vean de qué se trata el movimiento. Y para asociar un poco con las ideas de Foucault, al igual que el sadomasoquismo, el movimiento furry, y en su parte más sexual, se puede leer como una resistencia a la heteronormatividad, ¿no? De hecho, el sadomasoquismo surge en un contexto de homosexualidad. Es la homosexualidad quien pone en la mesa el sadomasoquismo. Y el movimiento furry hoy también expresa diversidad sexual y una forma de resistencia a los valores intrínsecos y heteronormativos de tener que tener un cuerpo cultural, tener que mostrarse de determinada forma para poder acceder a un vínculo sexual, amoroso, relacional. Entonces son movimientos, tanto el furry como el sadomasoquismo, que desafían, ¿no? Desafían lo preestablecido en relación a las relaciones interpersonales, las relaciones sexuales, el deber ser de la heteronormatividad que nos bombardea con imágenes de cómo tiene que verse nuestro cuerpo, cuál es la forma de ligar, como dicen los españoles. En ese sentido creo que son dos movimientos que tienden a ser subestimados, pero esconden un caballito de Troya que es muy interesante para poder analizar desde el lugar filosófico y desde el arte. Suscríbete si no estás suscrito, activa las notificaciones y si te gustó este video, por favor, dale un like, comentalo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chao.